Bien, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que ya se conectan a esta hora, a este nuevo webinar, este nuevo encuentro virtual que desde el Instituto Santa Fe hemos organizado para toda la comunidad de personas cercanas a las ciencias de la información y aquellas que no estén tan cercanas también. Este evento, el del día de hoy, tiene un especial sentido justamente por el enfoque y por el título que llevaba, ¿verdad? Queremos abordar el tema de la gestión de los documentos. Vamos a hablar el día de hoy de los documentos, de esto que a veces no sabemos mismo de qué se trata, pero sabemos que son importantes y que todos tenemos a la mano y que muchas veces nos causan un dolor de cabeza porque no sabemos cómo organizarlos, cómo clasificarlos, porque a veces no los encontramos el momento que les necesitamos. Y esto cruza cualquier profesión. Si uno es ingeniero, si es abogado, si es médico, incluso si es archivista o bibliotecólogo, a lo mejor los efectos son los mismos. Así que hemos querido el día de hoy, en la tarde de hoy, abordar este tema tan importante como la gestión de los documentos y los archivos para personas especialmente no archivistas. Desde luego los archivistas, archivólogos, archivónomos también han sido bienvenidos porque vamos en esta tarde a refrescar algunos conceptos fundamentales que van a ser clave para justamente controlar, ¿no es cierto?, y tener bajo control y gobernar estos documentos. Contamos en esta ocasión con una persona muy especial, y no solamente digo especial porque es un experto en esta materia, desde mi punto de vista, un referente no solamente en el país, sino en la región, respecto a la gestión archivística. Quiero presentar a Jorge Yepes Cruz, que es un profesional realmente de mucha experiencia, pero sobre todo un amigo. Yo creo que a Jorge le debo, y la otra vez le conversaba, creo que es la culpa de Jorge que esté involucrado yo personalmente en el tema de los archivos. Jorge ha sido una persona y un profesional muy inquieto, muy interesado, sobre todo en el tema del acceso a la información. Y creo que justamente fue el tema que nos unió ya hace mucho tiempo en la primera ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública en el Ecuador. Estos temas fueron los que nos unían. Jorge es un especialista en la gestión de documentos de archivos administrativos, gestión y organización de la información administrativa, científica, tecnológica y cultural. Actualmente es docente universitario de archivología, gestión documental y normativa sobre gestión de documentos y archivos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Jorge fue hace mucho tiempo el coordinador de la primera especialización y posgrado, lo que posteriormente sería la maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. De ahí tenemos electos amigos, exalumnos, ¿no es cierto?, que además, ¿cierto?, orgulloso en decirlo, fueron el germen de lo que hoy es la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, que empezó con 10 personas, 11 personas, y ahora ya cuenta con más de 200 miembros, una organización realmente que se ha fortalecido, que ahora mismo está impulsando el nuevo proyecto de la ley del Sistema Nacional de Archivos. Así que realmente muy orgullosos, Jorgito, perdona que me dije así a ti con cariño sobre todo, de tenernos y conversar en esta tarde sobre un tema que parecería que lo hablamos todos los días, por lo menos entre la gente de documentos, pero que me parece que vale la pena reflexionar sobre estos aspectos tan importantes. Muchas gracias, Hugo, por tu gentil presentación. Gracias por la invitación del Instituto Santa Fe. Y bueno, a quienes nos están sintonizando, tanto en el país como fuera del país, pues un gusto estar con ustedes. Es una charla que esperamos sea amena y que pues podamos absorber también algunas consultas de los más cercanos a la archivística y de aquellos que están en las profesiones afines y otros que pues tienen interés en saber qué mismo es esto de la archivística, ¿no? Perfecto, así que vamos a empezar, como les había advertido, va a ser un conversatorio, terminan siendo muy amenos de este tipo de formatos. Y yo, Jorgito, te pediría, lo que plantearía inicialmente como para iniciar la conversación, es si vamos a hablar de tener que organizar documentos, que gestionarlos. Realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de documentos? Documentos muchas veces pensamos que son papeles, a lo mejor papeles más importantes o menos importantes, pero son papeles. ¿A qué se refiere realmente cuando hablamos de documentos? No, permítame tomarme un minuto un poco para reflexionar de dónde viene justamente la aparición de los documentos, ¿no? Pues pensemos que la escritura como tal aparece hace aproximadamente 7000 años, ¿no? Y poco a poco, obviamente, esta va evolucionando, pero aparece con un objetivo, que es el de registrar distintos hechos, distintos eventos que los hombres necesitaban, algunas veces para recordar o para transmitir a otros alguna información, pero la gran mayoría de veces fue para
para organizar cosas, para tener registros de las actividades que se realizaban cotidianamente, y esto fue evolucionando con el tiempo y se fueron utilizando distintos tipos de soportes para registrar esa información. Al inicio serían unas tablillas de arcilla, unas tablillas de madera encerada, pues la piedra de hecho se ha utilizado y se sigue utilizando la piedra para registrar información. Justamente los epitafios que encontramos en los cementerios, tenemos gran parte de información registrada de los individuos que están allí, ¿no? Y claro, los soportes han ido variando con el tiempo. Hemos tenido un soporte muy noble que es el papel, que tiene 20 siglos de existencia, otro aporte de los chinos. Los chinos en términos de papel y de las tintas, ¿no? Y que a través del tiempo dieron lugar a otros soportes, unos que fueron muy maleables y otros que lamentablemente por sus características también se han ido perdiendo. Y al perderse como soportes, pues se ha perdido la información que contenía. Sin embargo, claro, ahora hemos podido recuperar y tenemos técnicas y mecanismos para identificar qué información existieron en algunos soportes, e inclusive, ¿no? Aquellos que están ahora mucho más cercanos a nosotros, como son los soportes digitales. Pero en definitiva, los documentos que manejamos o que ha manejado el hombre a lo largo de la historia, y los últimos que nosotros hemos manejado, pues han estado muy cercanos al papel, han estado cercanos a las cintas magnéticas, han estado cercanos a los dispositivos digitales como son los CDs y nuevos otros dispositivos que han ido apareciendo y en los cuales estamos registrando información con distintos fines, ¿no? Algunos de ellos justamente con fines domésticos, podríamos decirlo, y en casa tenemos una gran cantidad de documentos, unos que registran datos importantes y que son necesarios para nuestra vida cotidiana al interior de la casa y administrar nuestros recursos familiares, los activos y pasivos familiares, pero también una cantidad de recuerdos, ¿no? Una cantidad de recuerdos que están en soportes papel, que están en soportes digitales y que están en cintas magnéticas, etcétera. Es decir, los archivos siempre han estado y los documentos han estado cercanos a nosotros, aun cuando no los hemos considerado en realidad como archivos en sí mismos, ¿no? Excelente, Jorge. Tú tomas un aspecto fundamental y empiezas a distinguir ya, digamos que los documentos tienen una cosa que es parte de su estructura, ¿cierto? Que son los soportes de esta evolución que tú mencionabas. Es clave. Yo hacía una lectura hace un poco de tiempo y mencionaban que, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, cae junto al Imperio Romano el uso, por ejemplo, está extendido del papiro, y inicia la Edad Media con el uso, se extiende más el uso de de la piel basada, que son El pergamino. el pergamino. Claro, y el pergamino como soporte es un soporte mucho más caro, mucho más difícil, y eso de alguna manera hizo más lento, ralentizó el proceso, ese oscurantismo, digamos, también vino acompañado con el soporte o el tipo de soporte del documento. Pero Jorge, ahora estamos, podríamos decir que abocados a a la edad moderna, a lo digital, hablamos de inteligencia artificial, de WhatsApp, de redes sociales, pero siento también que a veces que el papel se rehúsa a morir. Tú, desde ese punto de vista y un poco concentrándonos en el tema del soporte, ¿cómo ves esta irrupción, digamos, de las tecnologías? Ahora entonces, lo que nos está diciendo que no solamente vamos a tener que luchar con los documentos en papel, sino que todo este concepto de guardar lo que tú decías, estas memorias, estos documentos, también tenemos que trasladarlo entonces al ámbito digital, al ámbito electrónico. Necesariamente. En algún momento decíamos que estamos viviendo en un mundo que tiene tres escenarios básicamente. Eso nos pasa en el Ecuador. Tenemos un escenario en el cual el soporte preferencial siempre fue el papel. Tenemos muchos siglos de papel acopiados en distintos archivos históricos y administrativos también. Y poco a poco pues fueron irrumpiendo las tecnologías de la información y la comunicación y empezamos a generar documentos digitales. Pero en nuestra administración, la administración pública, privada y también en nuestras casas, pues empezamos a guardar documentos tanto en soportes digitales cuanto en soportes físicos, las fotografías y las escrituras y otros documentos. Pero ahora cada vez más estos han dado paso a los documentos digitales. Y ese es un tercer escenario que se nos ha venido con mucha rapidez y sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? En la pandemia nos tocó
pues echar uso de todos los recursos y conocimientos que teníamos sobre los documentos digitales para poder sobrevivir y sortear todo este aislamiento que generó la pandemia. Y entonces ahora tenemos una situación en la cual tú le denominabas el otro día justamente en alguna actividad, esta resaca, este chuchaqui judicial, ¿no? Perdón, este chuchaqui documental, que es justamente el tema de que no supimos cómo manejar adecuadamente porque no estuvimos preparados, no tuvimos las suficientes herramientas ni conocimientos para manejar adecuadamente los documentos digitales, y ahora esto un poco se nos ha venido de vuelta, y muchas instituciones públicas pues han tenido que retomar documentos físicos para dar continuidad a ciertos procesos que hechos en su momento en soportes digitales, pues algún rato no fueron organizados de manera adecuada y no fueron custodiados de manera adecuada y se perdieron. Entonces, estamos en esos procesos de aprendizaje y error que de alguna manera, claro, otros países han logrado ya superar desde hace algunas décadas, pero que nosotros aún tenemos estos tropiezos, pero que nos han dado también un aprendizaje un poco acelerado. Es decir, como no fue una caída, pues, sino que fue un tropezón que nos permitió dar pasos un poquito más largos. Perfecto, creo que es un tema que además vamos a seguir tratando y seguramente aquí lo anoto porque me parece que me surgen varias preguntas al respecto. Pero tú ya mencionabas para las personas que se van conectando que el documento, entonces hablamos de información, información de distinto ámbito, ¿verdad? Que se contiene en un soporte. Hablábamos de las tablillas de arcilla, pasábamos por el papiro y el pergamino y que llegábamos a la celulosa, y actualmente también la mala noticia, diríamos así, irónicamente, es que estamos lidiando y vamos a tener que lidiar con información importante para, sea para las personas y las instituciones en distintos formatos que también hacen parte de estos documentos. Tú hablabas de una cosa interesante que yo lo tengo aquí apuntado y yo lo entiendo como una especie de una dualidad del documento, ¿no es cierto? Hablabas de esos documentos que son importantes porque dan cuenta de los activos, de las cosas que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, no sé, las escrituras de nuestra casa, los títulos de propiedad, incluso algún tipo de información que registra nuestras actividades. Por ejemplo, yo recuerdo que era muy importante tener muy importante tener una carpetita, qué sé yo, con los certificados de nacimiento de los hijos, con el certificado de matrimonio, etcétera, impreso, guardadito, porque era importante. Pero, por un lado, entonces, ese fin administrativo, ese fin de algún requerimiento, que si necesitabas sacar la visa, el pasaporte, te pedían el certificado, etcétera. Pero también mencionabas esto, que es información que sin ser administrativa, como que era importante y era parte de los recuerdos. Y entonces hablabas también de la memoria, y quizás ahí me gustaría extenderme un poco más y abordar el tema de cómo juega, cuál es el papel de estos documentos, también como testimonios de esa memoria personal e institucional e incluso del país. Y cómo también este tipo de dualidad, digamos así, administrativa y como personal, también como ha ido migrando a estos soportes electrónicos. Yo recuerdo que alguna vez necesité hace poco un certificado, creo que es de nacimiento, y la verdad es que uno ya no va a la oficina a obtener, uno va al internet. En el caso del Ecuador, al registro civil, solicita, certifican que uno es, le mandan un PDF firmado electrónicamente, le cobran $3, uno paga con tarjetas de crédito, y se acabó. Y ese es el documento válido. Y está pasando lo mismo con aquellas ocasiones en donde nos tomábamos una foto y sacábamos la cámara con rollo y guardábamos, imprimíamos, pero ahora uno saca el celular y se toma 20 selfies. ¿Cómo está entonces también, cómo podríamos entender esta dualidad? ¿De esto también hablamos cuando hablamos de documentos y archivos? Sí, definitivamente, ¿no? Decíamos que la necesidad de documentar, de guardar memorias, etcétera, nos ha obligado a lo largo de la humanidad, pues, a ir registrando esa información en soportes que tengan una durabilidad y que nos permitan hacer uso de esos soportes porque contienen la información y, pues, recrear memorias, pero también que nos sirvan de testimonio, que nos sirvan de pruebas en determinados momentos y sobre todo para nuestra comunicación con la administración pública o con la administración de instituciones privadas, ¿sí? En términos de nuestras relaciones científicas, comerciales, administrativas, ciudadanas, etcétera, ¿no? Y claro, en ese sentido, las administraciones han ido modernizando,
Pero aún, yo como decía, aún vivimos en estos tres escenarios. En muchos casos hay instituciones que no han, aun cuando han modernizado parte de sus procesos y electrónicamente se los puede realizar, pero en otros casos te dicen acérquese y tráigame usted la constancia física del el documento al que hace mención. Y pues nos toca tener, como bien decimos, guardaditos en casa, una gran cantidad de documentos que garantizan y que dan testimonio y que nos sirven de evidencia de nuestras propiedades, del pago de los impuestos, del el haber cursado la universidad, y el título lo tenemos aún enmarcado allí en la pared de la casa, ¿no es cierto? Pero sí, las instituciones se han ido modernizando y cada vez más los procesos son de orden digital. Y obviamente nosotros confiamos en que las instituciones tengan la capacidad suficiente y hayan hecho las previsiones suficientes como para que esa información esté resguardada a mediano y largo plazo, porque caemos justamente en este dilema de que podemos acceder a documentos de la fundación de la ciudad de Quito hace 500 y más años, ¿sí? Y quizás documentos de la pandemia, pues de este momento son inaccesibles. Entonces, tenemos nosotros justamente y hemos generado confianza en nuestras instituciones de que ellos en algún momento que nosotros necesitemos, pues nos den facilidad para acceder y nos certifiquen que la documentación a la cual estamos accediendo, pues tenga ciertas características, que es justamente la de la integridad, la de la confiabilidad, la de la usabilidad de esos documentos de archivo, ¿no? Ahora, hay una gran cantidad de documentación que tenemos nosotros familiarmente y que es documentación que nos sirve para recrear justamente y recordar, ¿no? Volver a vivir momentos que hemos pasado como familiarmente o individualmente. Y claro, muchos de esos siguen en soportes analógicos. Lo que tú decías, la cámara fotográfica, pues yo recuerdo haber llegado hasta films, rollos de fotografías hasta de 36 exposiciones. Entonces uno también era bastante cuidadoso en administrar de manera adecuada esas 36 exposiciones, porque eso era lo que nos daban para todo el paseo, pues, ¿no es cierto? Y podíamos, y teníamos que ser, y entonces teníamos que conocer ciertas condiciones también de la fotografía, de la iluminación, los planos en algún caso para las tomas de las fotografías, y nos hacía ser más selectivos, ¿no? Con la irrupción de los documentos digitales, un poco como que hemos perdido eso. Y nos está generando también una cantidad de ruido o de basura digital que a veces también nos causa muchos problemas, porque al no ser selectivos, podemos coger con una cámara de las que tenemos en nuestro bolsillo y según la memoria que tengamos, ni siquiera ya dependemos de eso, pues podemos de un paisaje podemos sacar, no sé, 10, 15 fotografías de lo mismo, ¿no? Bueno, uno dirá que exagerados, pero no es exageración. A veces ponemos en modo metralleta y mandamos ráfaga completa de la fotografía. Y lo que luego no hacemos es evaluar, valorar con cuáles de esas me voy a quedar para luego guardarla en un espacio, en una carpeta adecuada, digital igualmente, y que luego me permita acceder a la documentación con términos que nosotros hemos llamado metadatos, con términos que me permitan luego recuperar esa información, recuperar esa memoria. Porque si no, nuestras cámaras fotográficas o nuestros discos duros se convierten en lo que comúnmente denominamos cajones desastre. Y esos cajones desastre, ustedes saben que ahí está desde el hilo, el dedal, los botones y los alfileres y todo lo que puede imaginarse, ¿no? Y lo mismo pasa justamente con nuestras memorias en los discos duros o en otros espacios de almacenamiento. Y luego, pues, tenemos graves problemas también en recuperar esa información. A veces nos hemos vuelto un poquito más expertos y decimos, ajá, así le voy a buscar y aparece, ¿no? Pero resulta que si tomé 10 fotos porque quería, la décima fue la mejor de todas, ¿sí? Luego no me doy cuenta cuál fue la que yo necesitaba guardar como una memoria permanente. Y también me voy llenando con una cantidad de material que luego, pues, me tocará hacer una valoración y una limpieza para quedarme con lo que realmente necesito. Muchos dicen, bueno, ahora con la cantidad de información y con la aparición de la inteligencia artificial, vea, eso está solucionado. Bueno, habría que ver. Y en todo caso, creo que es un tema que nos rebasa en esta conversación.
Excelente, Jorgito. Por cierto, les animamos a los presentes a que puedan hacer sus preguntas. Ya veo que se activan las primeras a través del botón de preguntas y respuestas. Veo que están interactuando a través del chat también. Mandamos saludos a las personas que se conectan desde Venezuela, Argentina, México, Guatemala y por supuesto también desde el Ecuador. Parece que ha causado bastante interés este tema. Tú mencionabas algo muy importante y es de esos procesos que podemos ir archivísticos, que los aplicamos incluso sin saberlos, ¿verdad? Pero que ahora en la época esta de la digitalización y de lo digital como que nos hemos vuelto un poquito más laxos. Mencionabas tú, claro, que tomabas una fotografía e incluso yo recuerdo que cuando era niño en vacaciones se revelaban las fotos y creábamos álbumes de fotos y nuestra mamá nos ponía, en nuestro caso por lo menos, a poner el detalle de la foto, porque si esta foto hay que acordarse de dónde era, porque si no está descrita, no sabía que desde ahí ya empezábamos a trabajar archivísticamente, pero si no está descrita no vamos a ver de qué es, cumpleaños de quién era, de qué época, en qué año. Entonces poníamos cumpleaños de la tía Marita del año 1982. Pasamos contentos, poníamos. Además era una descripción hasta de sentimiento, entonces, y poníamos, si no se describía, y además era muy bonito luego revisar esos álbumes con esas fotos que luego ya se hacían incluso un poco maridas, pero que recuperaban. Ahora, como tú bien dices, estamos en una era que incluso Humberto Eco, este escritor y filósofo que murió hace pocos años, mencionaba la época de la infoxicación, ¿no es cierto? De la intoxicación de tanta información. Otros autores se han referido a la época de la obesidad digital. Estamos llenos de información y quizás eso exacerba esta situación que tú has mencionado, en la acumulación como inorgánica de la información, y creo que ahí tenemos el problema, porque cuando abrimos nuestra cuenta de correo electrónico o nuestras cuentas de correo electrónico, lo que vemos es una lista interminable de correos, obviamente sin organizar. Cuando abrimos nuestra computadora vemos un escritorio lleno de iconos de documentos con nombres que a veces algunos nos dicen de qué se trata este documento, y ahí es cuando empezamos a sentir que se aceleran las palpitaciones y los nervios y lo demás. Quisiera referirme entonces a esto de qué es los archivos. No es lo mismo documentos que archivos. ¿Qué desafíos adicionales tienen que ver con esto de la acumulación ya no desorganizada de estos documentos? Y ahí darle sentido también, y a mucha gente contarle que existe una profesión que se encarga de entender esta aproximación. Sí, bueno, la archivística justamente se encarga, uno de los objetos de estudio de la archivística justamente son los archivos. Y otro de los objetos de estudio son los documentos que conforman esos archivos. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de archivos no estamos hablando de una acumulación de documentos de manera desorganizada. Tú utilizaste una palabra que es clave, ¿no? Para hacer archivos, la documentación tiene que estar organizada. Si no, caso contrario, podemos tener cajones de papeles, ¿sí? Pero con las dificultades que eso conlleva en términos de no solo la accesibilidad y la conservación de eso, sino que adicionalmente no tienen mayor utilidad si es que están desordenados y los tiempos de acceso a eso son demasiado grandes, ¿no? Entonces, los archivos, justamente, entre nuestros objetivos es dar un orden a esa documentación que se ha generado tanto en las familias, en las personas, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en las instituciones académicas, de todo tipo. Muchos tipos de instituciones y cada una generando archivos especializados de acuerdo a su misión, a sus objetivos, a la razón de ser de cada institución. Entonces, uno de los conceptos que nosotros hemos desarrollado dentro de la archivística justamente es que esos documentos organizados, esos documentos deben estar al servicio de las instituciones y deben estar al servicio tanto ahora como para futuro. Y para futuro, aunque parezca contradictorio, sí, cuando tengo intereses históricos, es decir, regresar a ver después que la institución ha transitado varios años, regresar a ver mis documentos originales iniciales de constitución de las empresas, etcétera, para recrear la memoria institucional y poder justamente continuar con nuestras funciones hacia adelante. Y esto lo hacemos muchas veces en las casas, organizamos nuestros documentos que
los documentos por cada una de las personas, desde el documento de nacimiento, ¿sí? Los documentos de escolaridad, los documentos de trabajo, los documentos de las bienes y patrimonio de la familia, los documentos en los álbumes fotográficos. Los álbumes fotográficos son un excelente ejemplo de lo que pueden ser las carpetas organizadas digitales de un archivo digital, ¿no? Y obviamente eso con un fin, y lo propio hacemos en las instituciones. Y para eso la archivística tiene varios principios. Uno de los principios justamente es el principio de respeto de la procedencia. Es decir, si nosotros nos estuviésemos al frente de un archivo nacional, por ejemplo, pues el archivo nacional recibiría o recibirá los documentos de las distintas instituciones del Estado, por poner un ejemplo, pero nunca los mezclará, por más que sean todas instituciones del Estado, sino que las de gobierno, las de los ministerios, las de las secretarías, cada una tendrá un espacio definido. No se mezclan los documentos y este es uno de los principios fundamentales de la archivística. El respeto de la procedencia o el respeto al origen, que también se lo ha denominado. Y esto también lo hacemos al interior de las instituciones. No mezclamos los documentos de recursos humanos o de talento humano con los financieros y con los documentos misionales y con cada área de la institución va a mantener un espacio determinado dentro del archivo. Y esto, pues justamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que estas unidades dentro de las instituciones, estas unidades orgánicas, puedan acceder a la documentación en el momento que necesiten. Y también atender las necesidades de los ciudadanos, de las personas que están siendo administradas, sobre todo por las instituciones públicas, y de los clientes o de los relacionados en las instituciones privadas, ¿no? Y claro, ahí tenemos dos principios adicionales de la archivística, como es el principio del respeto al orden original, es decir, nosotros desde los archivos somos cuidadosos del orden que las distintas oficinas, las distintas instancias institucionales han dado a su documentación y las mantenemos de manera un poco celosa con ese mismo orden. Y finalmente, claro, la organización de nuestros archivos también tiene un principio que llamamos de respeto a la estructura institucional. Y esa estructura institucional, que uno puede visibilizarla como un organigrama quizá, esa estructura institucional nos permite a nosotros crear justamente las divisiones, los espacios, tanto en el archivo físico cuanto en los archivos digitales, ¿no? Es decir, nosotros vamos con estos principios, vamos creando ciertas herramientas que utilizamos a lo largo de la aplicación y los procesos archivísticos, y estas herramientas nos son fundamentales luego para la automatización de los procesos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con los compañeros, con los colegas informáticos, porque además tenemos un trabajo interdisciplinario con los otros colegas, con los administrativos, con los de la área legal, con los compañeros del área informática, con los compañeros de la historia, tenemos un trabajo interdisciplinario y creamos nuestras herramientas para justamente, sí, lograr el mejor objetivo, que es que la documentación sea físico, digital, esté accesible, esté preservada, esté controlada y la gente puede obtener los servicios, ¿sí? A través de nuestra mediación en algunos casos, pero de manera autónoma también en otros casos cuando los aplicativos informáticos ya están desarrollados. Excelente, Jorgito, todo lo que tú mencionas. Yo creo que aquí es importante distinguir algo clave que tú mencionabas, ¿verdad? Uno es los documentos, ¿verdad? De información que puede estar en diferentes soportes, así que atención, no solamente son papeles, sino que esos documentos electrónicos que también van siendo parte de nuestra vida, sea personal o institucional, pero esa acumulación organizada tiene que ver con los archivos. Y ahí yo creo que una anécdota al respecto es que en general hay un desafío, ¿no es cierto?, de tener organizadas las cosas. Además, los documentos por especial necesidad, por lo que tú mencionas, por el objeto y la necesidad de luego encontrarlos, porque justamente son importantes y en el momento adecuado tenemos que recuperarlos. Quien tiene o ha tenido una hija adolescente o un hijo o conoce a alguien, uno sabe que en esa época el orden y la organización no es nuestra principal característica. Pero digo, traigo a colación esto porque podrían uno idear la situación aquella de ir o visitar una habitación de un adolescente y normalmente lo que menos tiene organizado es eso, su cuarto, están los libros, están la ropa, está todo mezclado, ¿no es cierto? Entonces, yo recuerdo haberle mencionado alguna vez a mi hija, tengo una hija que ya no es adolescente, pero en su época adolescente le decía, pero organice el cuarto, se ordena, yo no sé cómo puedes vivir así, con una montaña de ropas. Y claro, y la respuesta que me llenó de reflexión es que
Sí, así, pero ¿y cómo se organiza? O sea, si a mí no me han enseñado a organizar. Y luego, y la reflexión está importante que sí es porque tienes razón. A mí tampoco me enseñaron a organizar. Yo estuve en la escuela, me hacían jugar con plastilina, me enseñaron a sumar, a restar, a leer, me enseñaron que cuándo fue el descubrimiento de América, me enseñaron que los seres vivos son de este modelo. Luego, más grande en la universidad, me enseñaron muchas cosas, pero no tuve una materia que me diga principios básicos de organización, de clasificación, de ordenamiento, y me parece que es algo que es fundamental, porque tú has dicho, muy bien, hay que organizarlo, hay unos criterios de organización, hay unos principios que hay que respetar, pero eso parecería intuitivo y no lo es, y eso creo que se refleja luego en esas estructuras organizativas que tanto, insisto, a nivel personal o a nivel institucional, luego no existen. Tú ya nos dabas una idea con esto del principio de procedencia, es decir, a nivel personal, las cosas, por ejemplo, de la universidad, si estoy estudiando, no se mezclan con las cosas de la casa o no se mezclan con los temas administrativos o con los pagos de luz, porque si la próxima vez necesito ir a pagar los servicios básicos, no voy a buscar en la carpeta donde guardo los temas académicos o los temas, etcétera, etcétera. Entonces, hay este concepto fundamental que tú mencionabas del principio de procedencia. ¿Cómo enseñar aquí, cómo enseñar como las nuevas generaciones? Y no me refiero a nuevas generaciones de los archiveros. ¿Cómo enseñar a los niños, a los jóvenes? Insisto, ni siquiera mencionándoles que esto es archivística, pero para la vida, para que puedan organizar sus cosas, sus horarios, su cuarto, qué sé yo. Bueno, difícil tarea. Pero bueno, no, sí nos enseñan. Verás que cuando a nosotros nos enseñaban, y recuerden ustedes, ¿no? Bueno, hace décadas ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Hace décadas nos enseñaban lúdicamente con los mullitos de colores, nos decían, vea, esto es de color azul acá, Ah, ¿no? Y esto es de color rojo acá y los amarillos acá. Y estos los redondos y los cuadraditos en este espacio y bueno, nos estaban enseñando a clasificar. tiene Ujú. razón, tiene razón. Y los grandecitos, y los de colores, y los redonditos. Sí, sí, sí nos enseñaron a clasificar. Bueno, y nosotros hacemos algo parecido, quizá un poquito más complejo, pero sí, nosotros también hacemos clases. Y nuestro cuadro de clasificación es eso, básicamente, hacer clases, clasificar por, en este caso, la procedencia. Entonces, los de documentos de gerencia, amarillitos, redondos, acá. Ujú. Los documentos azules de la sugerencia, redondos, acá. Y los documentos cúbicos de color rojo, pues que son funcionales y operativos, acá. Y entonces nuestro cuadro de clasificación se va ordenando en ese sentido. Y esa misma lógica la tenemos que aplicar a lo que hemos llamado las arquitecturas informáticas. Y también luego bolita amarilla con un huequito en la mitad para que pase un hilo, con muchas características, etcétera, que son nuestros metadatos y que nos permiten identificarlos y clasificarlos de tal forma que luego los vamos a encontrar. Búsqueme la bolita amarilla con un huequito en el medio y que tenga 1 centímetro de diámetro, ¿ah? Y que sea de vidrio y no de plástico. O sea, tenemos algunos elementos lúdicos desde y de motricidad fina que nos han ido quedando, Yo creo pero que tienes razón, sí, sí, Tojito, sí. no, pero claro, obviamente eso aplicado a la vida real de alguna ya y muchos años más tarde, claro, sí nos ha permitido generar estas clases y estas estructuras que la archivística se basa en eso, ¿no? En otras disciplinas de las ciencias de la información han tenido más suerte porque han adelantado herramientas universales de clasificación de información, como es el caso de las bibliotecas. En las bibliotecas hay varias codificaciones, pero son universales. Es decir, han clasificado el conocimiento en determinados clases y son, en el caso de la clasificación decimal DUI, 10 grandes clases decimales y sobre las cuales el conocimiento está estructurado. Entonces resulta mucho más fácil en una biblioteca ya tener herramientas estructuradas y que yo las puedo aplicar y que puedo adaptarlas y que puedo incorporar, aumentar cosas, etcétera. En nuestro caso, en la archivística, en las instituciones, nos toca crear esas herramientas. Cuadros de clasificación, ¿sí? Cuadros de retención documental o tablas de retención documental y otros elementos que están asociados a todos los procesos archivísticos que nosotros desarrollamos, ¿no? Porque voy a bromear un poco porque han dicho, bueno, los archiveros, ¿qué son los archiveros? Son unos señores que saben el alfabeto y saben del 1 al 10
solucionado. ¿Ah? Ya está, con eso tienen más que suficiente. Pero en realidad nuestros procesos archivísticos son variados. Van desde esta clasificación archivística, que es de la ordenación archivística, que es parte del proceso de organización justamente de los archivos, porque decíamos, los archivos son documentos organizados, no son acumulación de papeles de manera indiscriminada, ¿no? Y lo otro es que tenemos también una gran cantidad de procesos para la preservación, para la valoración, para la eliminación y una normativa que vamos generando nosotros permanentemente, ¿sí? Para atender justamente estas necesidades de accesibilidad de los usuarios y por otro de manejo de los documentos, tanto físicos cuanto digitales. Entonces, ahí tenemos algunas tareas en términos técnicos que desde la archivística vamos desarrollando. Perfecto, Jorgito. Digamos aquí un paréntesis solamente de información a las personas que nos están indicando o solicitando si es que va a haber una certificación o una de asistencia, una certificación, una constancia de asistencia, decirles que sí, posterior al webinar se les enviará un link para aquellas personas que necesiten solicitarla. Luego Bianca también ya nos hace una pregunta un poquito más avanzada que le voy a tener pendiente, pero antes se ha dicho tantas cosas y tan interesantes que estoy aquí tratando de procesar porque realmente me surgen muchas más preguntas. La primera tiene razón, es que sí, quizás no formalmente, no nos enseñaron, no hubo una clase, ¿no es cierto?, de cómo clasificar, pero empezamos jugando a la clasificación, como tú mencionas, asignando atributos a esos musos, ¿no es cierto?, para las personas que quizás no son de Ecuador, son estas bolitas, estos adornos, pero en general se juega con maíces, con frijoles, con bolitas, y le dábamos atributos, porque la una era más grande, las más pequeñitas, las de color, ¿no es cierto?, y las ordenábamos por tamaño y las agrupábamos por estas características, que como tú dices, ese mismo concepto, el ejercicio y el principio es del mismo, el ejercicio mental es del mismo, que luego ya puesto, aplicado a los documentos, lo que tú mencionabas. Evidentemente los documentos no vamos a ordenar por el documento más grande, el más pequeño, el más rosadito, el más verdecito, pero cuando tú dices el generado por tal institución, el generado trimestralmente, el que es no sé qué, entonces esos atributos van creando una cosa que me pareció muy interesante. Aquí ya nos vamos a poner un poquito más sofisticadas con la terminología, pero me parece que es fundamental eso, esa arquitectura de la información, esa arquitectura documental. Yo debo confesar que soy un arquitecto frustrado y he estado como indagando de la arquitectura, y claro, dice, la arquitectura es esta ciencia y este arte de asignar espacios, ¿no es cierto? Cuando uno hace una casa, la arquitectura lo que crea es espacios y flujos. Y entonces, por ejemplo, si uno crea un espacio que se llama comedor, es para alimentarse, y crea un espacio que se llama sala, es para recibir, y los dos tienen que tener conexión. Y junto al comedor está la cocina y hay un flujo natural. La arquitectura, entonces, de la documentación tendrá que ver con esto, Jorgito, con el crear espacios, estas agrupaciones, esos grupos documentales y esos flujos de interacción más lógica para un propósito que tú ya mencionabas, que los documentos en su debido momento sean del ámbito personal, o luego ya cosas muy importantes, seguramente buscar una prueba dentro de un juicio, buscar una certificación que implique algún tema probatorio, puedan ser encontrados en el tiempo adecuado y con la autenticidad, con todas las características que ya mencionabas. Quizás ahí esté el papel justamente de lo que hablábamos de los principios, y luego ya también, digamos, mencionaste algunas, yo diría, algunos instrumentos ya archivísticos, y ahí me voy a referir a la pregunta de Bianca. Tú mencionabas, estas arquitecturas nos obligan entonces a hacer ese plano de nuestra casa documental que se llama cuadro de clasificación. Sí. Seguramente nosotros a nivel personal no lo haremos, pero quizás sí vale la pena tener clarificadas cuáles son estas secciones. Bianca nos pregunta, ¿cómo hacer un inventario de un archivo? ¿A qué se refiere un inventario? ¿Qué tan importante es tener claridad de ello, estimado Jorge? Cuando decíamos que el archivo es un conjunto organizado de documentos, pues nosotros vamos asignándole a cada uno de ellos, sean físicos o digitales, un espacio de acuerdo justamente a lo que hemos dicho, su procedencia, ¿no? Y dentro de esta procedencia le damos un orden adecuado, ¿no? A veces el orden ya nos viene dado y mantenemos ese orden, que es el respeto al orden original. Pero necesitamos, para recuperarlos, necesitamos hacer una descripción. Y esta descripción
dependiendo del nivel al que queramos llegar, porque podemos llegar a niveles de mucho detalle de un documento, de un expediente, de una serie documental, de un fondo documental, etcétera, ¿sí? Los niveles de detalle nos van a permitir elaborar algunas herramientas, algunos productos documentales. En el caso del inventario, justamente ya implica un nivel de detalle y de descripción de los documentos que tenemos en nuestro archivo. También hay que decir que implica la inversión de una buena cantidad de tiempo. Y es por eso que nosotros dentro de la planificación y con los recursos que tenemos, porque hay que anotar, los recursos de los archivos siempre han sido escasos. Es decir, los archivos no han sido precisamente las unidades mejor atendidas en todo tipo de recursos y entre otros humanos, tecnológicos, mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y estratégicos cuando vamos a hacer la clasificación de la documentación y la descripción de la documentación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un volumen grandísimo de documentos, pero si me meto a hacer a nivel de detalle la descripción de cada uno de ellos, siempre tendré un volumen grandísimo de documentos por hacerlos accesibles, ¿no? Tanto física como digitalmente, ¿no? Y entonces, claro, uno puede definir cuáles son los elementos con los cuales yo voy a escribir este documento. Se me ocurre, por ejemplo, un oficio enviado por un ministerio y este oficio tiene algunos elementos que son fundamentales. Tiene un número de oficio, tiene una datación tópica y cronológica, quiero decir una fecha y un lugar de emisión, tiene un destinatario, tiene un asunto, y tiene un pie de firma en el cual podemos tener, en el caso de los documentos físicos, pues se pueden determinar las autorías, tanto intelectuales cuanto de quién hizo físicamente el documento. Y entonces, si yo tengo esos elementos descritos, pues obviamente la facilidad de acceso, tanto manual, pero sobre todo digital, va a ser inmediata, ¿no es cierto? Y ahí es cuando yo defino justamente cuál es el nivel de descripción que yo voy a tener de acuerdo a la cantidad de documentos que yo tengo que escribir. Si tengo 1.000.000 de documentos que escribir, tengo que decir, ok, vea, 5 elementos que me permitan recuperar esto lo más rápido posible. Si tengo 100 documentos, estoy en un archivo histórico, bueno, digo, ok, puedo dedicarle un mayor tiempito y mayor detalle a cada uno de estos elementos y eventualmente sí recuperar más información que luego pues me permita hacer un catálogo con mayor detalle y dar a conocer a un grupo más selecto de investigadores en la información con niveles de desagregación mucho más ricos, ¿no es cierto? Pero entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de las necesidades de los usuarios. Si estoy en un archivo administrativo, quizá las necesidades no son de un nivel de detalle muy exhaustivo, pero si estoy hablando de un archivo histórico, quizá las necesidades de descripción documental van a ser mucho más exhaustivas. Y ahí, como decíamos, justamente a partir de la descripción, yo puedo generar herramientas como son, por ejemplo, la guía de un archivo, para saber qué es lo que tiene un archivo, los años de que llamamos nosotros fechas extremas de la documentación que tienen, las series documentales que tienen, y obviamente con eso un usuario puede decir, yo necesito ir a investigar este archivo. Pero cuando llega ya al archivo, le decimos, por si acaso usted que es un investigador más especializado, le puedo dar a usted este catálogo o este inventario para que usted tenga un nivel de detalle mucho más preciso. Y ahora, justamente con la facilidad de las tecnologías de la información y la comunicación, si ese catálogo está en línea, está en internet, pues un investigador de Argentina, pues podrá determinar si merece o no merece la pena, pues acceder al fondo documental en su conjunto para hacer su investigación o si es que es necesario, pues solicitar que se le digitalicen los documentos completos y pedir que me envíen la copia del texto completo de una documentación. Depende mucho de las necesidades y los recursos que tengamos en los archivos para la gestión documental que hagamos para definir a qué nivel de detalle puedo yo llegar. O sea, el inventario también termina siendo una herramienta muy importante porque da cuenta o caracteriza a qué nos estamos enfrentando en términos de organización. Yo me imagino, por ejemplo, un médico, ¿no es cierto?, que atiende a 10 pacientes y crea una historia clínica por cada paciente. No es lo mismo entonces su fondo documental de 10 expedientes que a lo mejor una clínica que tiene 100.000 expedientes. Por cierto, hace poco tuvimos la experiencia de la directora de un hospital, nos hablaba de 700.000 historias que se deben inventariar. Y claro, inventariar para saber
dónde están, cómo están organizadas, incluso las físicas, dónde están ubicadas. Entonces, me parece que el propósito de este comentario, el inventario, hace parte también de ya una herramienta más técnica, ¿no? Más técnica para saber a qué nos enfrentamos. Yo quería Sí. retrotraerme algo que tú comentaste, Jorge, es respecto a los libros. Yo pensando en el concepto este que decíamos de documento, que es una información que está contenida en un soporte. Los libros también son información y también hay un soporte, pero tú mencionabas un desafío. ¿Había algo que distinguía, y a lo mejor nos puedes aclarar para los que no somos expertos en estos temas, es si los libros son documentos? Tú mencionabas que los archivos tienen este desafío como de ir construyendo esta clasificación. Parece que los libros se la tienen más fáciles porque ya hay como estándares internacionales. Y aquí también quiero traerte a colación, y no sé si va por este tema, algo que ya plantea Luis en el chat y se refiere a cuánto tiempo hay que mantener vivos los archivos y los documentos, ¿no es cierto? Es decir, la permanencia de los documentos. Los archivos se deben eliminar, se pueden eliminar. Y la pregunta, ¿los libros? Y en caso de los libros, ¿hay alguna diferencia con eso? Sí, a ver, me adelanto diciendo que la bibliotecología y la archivística o la archivología son ciencias afines, ¿no? Son primas hermanas. Parten de un tronco común, que es el tronco de las ciencias de la información y la documentación, pero cada una tiene una ramita diferente. ¿Mm? En el caso de las bibliotecas, pues han sido creadas con fines de investigación, de erudición, de generar nuevos conocimientos y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Desde los archivos también apoyamos eso y podemos verlo un poquito ahí, ¿no? Pero hay que algunas características que tienen los libros, sobre todo los libros más cercanos a nosotros, los más modernos, y que son, por ejemplo, documentos que tratan temas específicos, no necesariamente son documentos generados por una institución en el cumplimiento de sus funciones, y que pues tienen un tratamiento específico porque tienen elementos específicos que describir, como por ejemplo un título, un autor, ¿sí? Un editor, una ciudad de la editorial, la fecha de la creación, y puede tener sobre el mismo tema múltiples ediciones. Mejor dicho, un mismo documento puede ser editado muchas veces. Y normalmente son elaborados o impresos en materia, con maquinarias industriales, y entonces de uno de estos documentos de investigación o de ficción puedo tener 1000, 5000, 100,000 ejemplares, bestsellers, ¿no? Entonces, claro, estos son organizados de manera distinta y para eso las ciencias de la bibliotecología tienen sus propias técnicas y sus propias normas, normas técnicas a nivel internacional. En el caso de las bibliotecas se basan en lo que conocemos como las International Standard Book Description, ¿no? Que son las famosas ISBD, que por sus siglas, ¿no? Pero en inglés, que serían normas internacionales de descripción de libros. Para los archivos tenemos otras normas. ¿Por qué? Porque primero, son documentos únicos, son documentos creados justamente en el cumplimiento de funciones operativas, administrativas, direccionales de una institución, ¿no? Y tenemos unas normativas distintas. La normativa básica, que no es la única, sino que hay un mar de siglas detrás de esto, son las famosas reglas o normas ISA. ISAD, ¿no? Que son las de International Standard Archive Description, ¿no es cierto? O sea, normas internacionales para la descripción de archivos que están complementadas por otra gran cantidad de normas y otras, algunas que sirven, otras normas internacionales y eso que sirven tanto para las bibliotecas cuanto para los archivos, como por ejemplo las de digitalización también, me parece, si tú me corregirás, Huguito, ¿no? Entonces, por un lado eso. Es decir, son dos ciencias afines, primas hermanas, pero trabajan, además tienen usuarios distintos. Los que van a una biblioteca no necesariamente son los que van a un archivo, porque además los archivos, cuando son por ser de servicio institucional, están sirviendo a otro tipo de usuario, ¿no? Y en lo que decía el compañero justamente sobre cuánto tiempo mantener los documentos de los archivos, pues ahí es un tema que varía de acuerdo al tipo de archivo, al tipo de documento, al tipo de institución. Pero quienes valoramos eso, lo hacemos de manera técnica y no lo hacemos con un solo criterio. Es decir, aquí se crean equipos de trabajo interdisciplinarios para tener una valoración lo más objetiva posible. Es decir, al interior de una institución, pues
¿quién debe participar? Necesariamente alguien de la unidad, un especialista de la unidad que generó esa documentación, alguien quizá de la Secretaría General que maneja los temas de certificación documental, etcétera, ¿no? Alguien del área de archivo de esa unidad y la gente del archivo central que tiene una visión mucho más macro, ¿no? Se pueden integrar personas del área legal para que nos den la base legal de por qué mantener o eventualmente, eliminar una documentación y también definir qué documentos pueden tener un tiempo de vida dentro de la institución y también definir cuáles son los documentos que van a ser de carácter permanente o de conservación permanente dentro de la institución, que no necesariamente depende de la edad del documento. Porque un documento misional o que responde a los objetivos y misión de una institución, el momento que es firmado por un ministro, ¿sí? Ese documento, además de tener un gran valor administrativo, ya tiene un valor histórico por justamente las características, la jerarquía de la persona que suscribió ese documento. Pero es un tema que hay que trabajarlo de manera interdisciplinaria. Excelente. Y aquí, digamos, topas varios temas. El primero es que entonces estos primos, ¿no es cierto? Primos hermanos entre los libros y los documentos son parecidos, pero tienen de alguna manera también un ciclo de vida diferente. Este proceso que mencionabas muy interesante, el de valorar, ¿cierto? Aquí parece que es un ejercicio intelectual que podría ser subjetivo, pero tú dices un poco para evitar esa subjetividad y hacerlo más objetivo, no es una persona, es un grupo de personas que evalúan las características de estos documentos y dicen muy bien cuánto tiempo debería de permanecer en la institución, y a lo mejor esto permite como para mantenernos en línea, ¿no es cierto? No ganar peso documental y no tener luego esos archivos que a lo mejor luego se siguen acumulando, y he visto muchas instituciones que luego tienen que alquilar espacios adicionales, contratar empresas. Ahora hay alrededor de esto, del famoso storage, hay todo un negocio de, dice, yo quiero alquilar porque necesito más espacio. Y entonces parecería ser que este es un área, yo no sé si es que también a veces olvidada, porque, por ejemplo, entendería yo que en el tema digital también hay que aplicar procesos de valoración, pues no hay que acumular y si se llena el disco duro, comprar otro disco duro, o si completa la nube, ampliar la capacidad de la nube. Entonces parecería que esta actividad de la valoración es bastante importante. Es súper importante y además aporta a la economía institucional. Si son documentos físicos en metros cuadrados para mantener toda la documentación, pero por otro lado también en términos de eficiencia institucional y eficiencia en la accesibilidad a la documentación. ¿Por qué? Porque no podemos mantener grandes volúmenes de documentación inútil que ya ha perdido su valor informativo, que ya no tiene un valor legal, que ya no tiene un valor histórico y que puede ser prescindida y podemos nosotros dedicarnos el poco tiempo y los recursos que tenemos a los documentos sustanciales de la institución, ¿no? Eso tanto en físico cuanto en digital. Lo que tú dices también, ya no solo por el tema de economía, sino por temas ambientales también. Las implicaciones de tener una cantidad de nubes por ahí, ¿sí? Tienen unos costos ambientales y una huella de carbono de lo que tú mismo te he escuchado, a ti mismo te he escuchado, que debemos pensárnosla, no es el tema de indiscriminadamente a seguir poniendo nubes por cualquier lado. Sí, es justamente el hecho de que no ocupe un espacio en papel no significa que no ocupe y se necesite energía para mantener estos data centers y estos servidores tan grandes. Sí, efectivamente, hay un estudio muy interesante que habla de cuánto uno, digamos, cuántos árboles deja uno de destruir por no utilizar papel, pero lo que no se menciona es cuánta energía y a su vez cuántos árboles también estamos destruyendo por mantener todas estas nuevas tecnologías. Nos vamos acercando de manera inesperada y al final de nuestro webinar, y yo siempre digo cuando estamos charlando de estos temas tan interesantes, realmente el tiempo pasa volando. Algunas personas en el chat han mencionado, claro, que efectivamente existen lo que tú mencionabas, estas normas de descripción, la ISAR-G, la ISAR, la ISAR-F, etcétera, etcétera, y Y sí, normas como la ISO 15489, que es como la mamá de las normas. Realmente yo la otra vez contabilizaba, hay como más de 50 normas ISO respecto a la gestión documental. Yo tengo mapeada unas 10 que son las que del ámbito de interés y de cierta competencia, y es muy interesante. Es decir, que esto que empezó esta charla en la que hablábamos de documentos, que nos tomábamos una foto o de musos que clasificábamos, termina siendo realmente una ciencia, ¿no es cierto?, que va requiriendo procesos formales, que va teniendo normas, y evidentemente por eso hay profesionales
al respecto. Para finalizar, yo quiero referirme, y por cierto, si es que tienen alguna pregunta adicional, pueden compartirle, pero yo quiero referirme a algo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Cuando un documento tú describías, decías, tiene unos datos, tiene unas fechas, tiene un contenido y tiene una firma. El papel de la firma, y respecto a lo que mencionabas también antes, a la autenticidad de los documentos. ¿Cuán importante es el papel de la firma en los documentos? Solamente podemos archivar, es decir, guardar ordenadamente documentos firmados. El papel de la firma ha ido evolucionando también con esto de las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves tú el futuro de las firmas y en todo este ámbito también digital? Pues las firmas han sido fundamentales. Las firmas manuscritas, que ha sido la tradicional, ¿no? Es decir, hechas a mano, pues son las que han dado justamente, sí, validez legal al documento y que éste pueda ser utilizado en distintos espacios, tanto de orden administrativo cuanto de orden judicial, como pruebas, como testimonios para la administración de justicia, ¿no? Y lo propio pasa en los documentos físicos cuanto en los digitales. En los digitales, obviamente, tienen características distintas, ya no son documentos ahí el concepto de documento original pierde su sentido de alguna manera, porque es otra lógica de la creación y del estampado de la firma digital como tal. Pero la firma, pues obviamente, tiene unas características que le dan valor legal al documento. Tan es así que las normas o las leyes de firmas electrónicas, pues les han asociado y han dicho, pues la firma digital tiene el mismo valor que la firma física, ¿no? Y en los espacios administrativos y jurídicos, pues siguen siendo utilizadas con esos valores. Ahora, hay una cantidad de elementos que yo no me atrevería a siquiera a toparlos en términos de los documentos electrónicos, porque hay variada normativa que trabaja sobre ello. En nuestro caso es la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, pero hay otras normativas tienen que ver con la firma electrónica. No sé si por ahí se aclara un poquitín en cuanto a además, el valor legal que los documentos, tanto físicos como digitales, tienen a través de la firma electrónica en el segundo caso y en la firma manuscrita en el primer caso. Sí, no, perfecto. Justamente yo leía justamente unos estudios y unos análisis en un grupo que es muy interesante, que se llama Interpares. Es un grupo de estudios de académicos que empezaron a trabajar sobre todos los temas de documentos electrónicos desde por el año 94. Ahora están terminando su última etapa que termina en el 2027, que por cierto, muy amablemente me han invitado a participar en su grupo de estudios de inteligencia artificial aplicada a los archivos. Y traía a colación porque una de las la directora del proyecto este que se llama Luciana Duranti habla de el concepto de autenticidad de documentos electrónicos y ella menciona que la autenticidad de los documentos electrónicos es diferente. ¿Por qué? Porque a diferencia de un documento físico, el documento físico existe por sí mismo. El documento electrónico depende de la presentación que tenga. ¿Y a qué me refiero? Existe un documento electrónico en un soporte, pero el soporte electrónico, a diferencia del físico, no está mediado por una computadora que necesita un software, una computadora que necesita interpretarlo y presentarlo. Y entonces dice, realmente el documento físico y su autenticidad se recrea cada vez que el hombre es capaz de accederlo. Por tanto, si el documento electrónico puede estar, los bits guardados en un disco duro, en un CD, realmente eso no es documento electrónico, si no existe la capacidad de interpretarlo, de verlo, de verificarlo, que se recrea cada vez que tú accedes. Y aquí entra un poco en discusión la llamada preservación digital y por qué debería ser tan importante. Porque si no existe una estrategia de preservación digital que te garantice acceder a ese documento, a ese contenido y a esa autenticidad que luego va a ser valorada, no existe documento electrónico. Y entonces dice, la autenticidad de los documentos digitales es como dinámica, ¿no es cierto? No es estática. Y bueno, es un tema más filosófico que a mí me parece muy, muy interesante. Y ahora se está abordando muchas cosas de las que tú mencionabas desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿verdad? Se está pensando y identificando aplicaciones para que la inteligencia artificial describa los documentos, lo cual ya se puede hacer, existen aplicaciones, clasifique, autoclasifique, y una de las cosas más avanzadas, yo no sé si se lo va a lograr, es que permita valorar los documentos, es decir, que el proceso más subjetivo, que es el de la valoración, también sea hecho por inteligencia artificial.
Yo ahí soy Pues un pensaría, poco, yo sí, pensaría que sí, y dependerá correcto. de de la calidad de los datos y metadatos que nosotros le asignemos a ese documento. Es muy probable que con una buena calidad de datos justamente para preservación, pues podamos o se pueda hacer eso. Bueno, eso no les demos mucho espacio porque si no nos van a dejar sin trabajo también, ¿no? Sí, pero y justamente yo decía, yo era un poco resistente a esto, pero mira lo que está pasando, Jorgito, y es que ya en la inteligencia artificial, muchas de las historias clínicas se están digitalizando y el algoritmo de la inteligencia artificial está haciendo mejores predicciones médicas, mejores diagnósticos médicos que los propios médicos. Está pasando lo mismo en el ámbito legal, en donde se están digitalizando sentencias y ya no estamos diciendo que haya jueces digitales, pero estamos cerca de aquello porque en base a los datos de esa información previa, saca unos antecedentes y dice muy bien, en estos casos similares se actuó de esta manera. Lo mismo podría pasar en esto. Con esta Lo, información podríamos sugerir estos tiempos, por ejemplo, de valoración o retención. sí, lo que es la jurisprudencia justamente se basa en eso, ¿no? Pues la asignación y la repetición, en este caso de sentencias, etcétera, ¿no? En el caso nuestro, yo creo que el tema, aún podemos dar buenos aportes y grandes aportes para que inclusive el desarrollo de la propia inteligencia artificial. Es decir, creo que tenemos nosotros aún como poder patalear un poquito en este espacio que se nos viene, como tú algún rato me comentabas, de manera muy acelerada, ¿no? Sí, 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 a veces un poco atemoriza un poco la velocidad con la que se genera esto. En el chat nos menciona, dice, y a propósito de la inteligencia artificial, que así hay avances en el tema de la transcripción automática, interpretación, de, por ejemplo, de mano, de texto hecho a mano, y sí, lo que se llama la inteligencia artificial generativa ha permitido, por ejemplo, no solamente avanzar en lo que se llama el OCR, que es el Optical Character Recognition, sino en el ICR, que es el Intelligent Character Recognition, y es poder entender esas letras hechas a mano que no son estandarizadas, cada uno hace la letra como aprendió, como puede, y realmente ha habido bastantes avances. A propósito de eso, como Instituto Santa Fe, tenemos el agrado de comentarles que hace la semana pasada hemos firmado un acuerdo, una alianza académica con la Universidad de Antioquia de Colombia, por cierto, una de las universidades más antiguas, la segunda después de la Universidad Nacional de Colombia, creada en el año 1803 en Colombia, que cuenta con la Escuela Iberoamericana de Bibliotecología, y vamos a empezar a trabajar en varios programas. El primero que les ofrecemos, y ya les vamos a estar dando anuncios, es el programa de inteligencia artificial aplicada a los archivos, así que ahí tendremos buenas noticias también y hablar de todos estos temas y todo lo que se nos viene. Nada, Jorgito, yo quiero agradecerte, no sé si quieres concluir con algo adicional, como ya para ir rematando. Pues bueno, que ha sido muy agradable la conversación. A nuestros colegas que están asistiendo por distintos medios, pues motivarles a que se animen por la archivística. Es una profesión apasionante. Quienes hemos trabajado desde hace varias décadas en este espacio, pues no dejamos cada día de sorprendernos y de seguirnos ilusionando con todas estas cosas que nos aparecen en el camino. Y bueno, ahí está el reto y creo que todos nosotros tenemos aún mucho por aprender y eso creo que justamente es lo que nos motiva. Nada, gracias, Jorgito. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por todos estos criterios que con tu experiencia y tus conocimientos nos has brindado. Y decirles que, claro, que esto de organizar documentos, tener una arquitectura de información, nos toca a todos. Aquellos que tenemos poquitos o más documentos, es algo que nos cruza a todos. Pero si realmente queremos que esto esté bien organizado, estén desarrollados los instrumentos, bueno, sí, toca estudiar e investigar en torno a la archivística, y para eso hay archiveros, archivólogos, archivónomos en el mundo, que a veces no se les ha dado la importancia que tienen, pero yo creo que es importante ir dando relieve justamente a la función que cumplen en las instituciones y en la salvaguardia y custodia de la memoria de un país y de la sociedad entera. Así que nada, muchas gracias, nos estaremos viendo en el próximo webinar en el que vamos a hablar sobre la importancia de la autenticidad en los documentos públicos, ¿verdad? Así que nos estará acompañando Freddy Ramos, él es notario del Ecuador, y hablaremos sobre también este tema tan importante que es la autenticidad de los documentos públicos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Mucho gusto a todos, saludos.